¿Sabías que miles de soldados alemanes capturados tras la Segunda Guerra Mundial murieron en condiciones inhumanas dentro de campos aliados? La historia que pocos cuentan revela un capítulo oscuro de la posguerra, donde la victoria no significó misericordia. Hoy exploraremos el destino de los prisioneros germanos y las impactantes condiciones que enfrentaron tras la rendición de su país. Quédate hasta el final para que te dejes sorprender por estos actos tan espeluznantes. El fin de la guerra no significó el fin del sufrimiento. El 8 de mayo de 1945 marcó el fin oficial de la Segunda Guerra Mundial en Europa, con Alemania firmando su rendición incondicional tras 6 años de hostilidades. Para muchos de los soldados alemanes capturados, este hecho representaba la esperanza de recuperar su libertad y volver a sus hogares. Sin embargo, la realidad fue muy diferente. Las naciones aliadas, tras descubrir los crímenes cometidos por el régimen nazi en los campos de concentración, se encontraron con escenas de horror inimaginable. Las atrocidades perpetradas contra judíos, prisioneros políticos y otras minorías generaron una fuerte reacción en los ejércitos vencedores, quienes sintieron la necesidad de aplicar una justicia ejemplar. Este deseo de represalia se tradujo en un trato severo hacia los soldados alemanes capturados, quienes, lejos de recibir un trato acorde a los tratados internacionales, fueron sometidos a condiciones extremas en los campos de prisioneros. A pesar de que las hostilidades habían cesado, el sufrimiento de los vencidos apenas comenzaba. Lo que se suponía que sería una cautividad temporal se convirtió en una prolongada pesadilla, donde la escasez de alimentos, las enfermedades y los abusos físicos marcaron el destino de cientos de miles de prisioneros de guerra. Los campos de prisioneros y el abandono de los tratados. Desde principios del siglo XX, tratados internacionales como los de La Haya y Ginebra establecieron normas sobre el tratamiento de los prisioneros de guerra, garantizándoles condiciones básicas de vida. No obstante, al finalizar el conflicto, las potencias aliadas decidieron ignorar estas disposiciones en el caso de los soldados alemanes, argumentando que no eran combatientes regulares sino criminales de guerra. Esta decisión permitió que millones de prisioneros fueran confinados en campos improvisados, muchos de ellos sin infraestructura adecuada. A diferencia de los campos de detención tradicionales, estos nuevos centros carecían de instalaciones mínimas de saneamiento y refugio. En lugar de ser reubicados en edificios adecuados, los prisioneros eran forzados a permanecer en descampados rodeados por cercas de alambre de púas, expuestos a las inclemencias del tiempo y a condiciones de vida extremadamente precarias. El número de cautivos superaba los 11 millones, de los cuales al menos 8 millones quedaron bajo la custodia de Estados Unidos y el Reino Unido. La administración de estos campos demostró ser caótica, y la provisión de alimentos y suministros médicos resultó insuficiente. Los informes oficiales reconocieron estas carencias, pero la mayoría de los altos mandos justificaron la situación alegando que Alemania debía pagar por sus crímenes de guerra. Condiciones infrahumanas, hambre, frío y enfermedades. Los campos de prisioneros aliados pronto se convirtieron en lugares donde la supervivencia dependía del azar. En muchos de ellos, la sobrepoblación era alarmante. Se asignaban hasta 15.000 prisioneros en espacios diseñados para albergar a solo 1.000 personas. Esta falta de infraestructura generó hacinamiento extremo, incrementando la propagación de enfermedades. El hambre se convirtió en un problema central. Las raciones diarias eran escasas y en algunos campos apenas alcanzaban entre 400 y 900 calorías por persona, muy por debajo de las 2.000 necesarias para mantener funciones vitales normales. La desesperación llevó a muchos prisioneros a consumir cualquier cosa comestible, incluyendo raíces, insectos o restos de comida descartada. Además de la desnutrición, el clima representó un desafío mortal. La mayoría de los prisioneros no tenía acceso a refugios adecuados y debían dormir a la intemperie. Durante el invierno, las temperaturas extremas cobraron la vida de miles que sucumbieron a la hipotermia, sin ropa adecuada para protegerse del frío. Los cautivos improvisaban con mantas desgastadas o se apiñaban en grupos para compartir calor. Las enfermedades infecciosas encontraron en estos campos un entorno ideal para su propagación. Epidemias de tifus, cólera y disentería causaron estragos, sumando a la miseria el sufrimiento de miles de enfermos sin acceso a tratamiento médico. En muchos casos, los cuerpos de los fallecidos quedaban expuestos durante días.
lo que contribuía a la proliferación de infecciones y agravaba la situación sanitaria. El Plan Morgenthau, una política de castigo. Más allá de la negligencia y el desorden en la gestión de los prisioneros, hubo un elemento premeditado en el castigo a Alemania, el Plan Morgenthau. Propuesto por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Henry Morgenthau, este plan tenía como objetivo desindustrializar Alemania y reducir su capacidad de recuperación económica, evitando que el país pudiera representar una amenaza en el futuro. La implementación de este plan significó la destrucción de fábricas y la limitación de la producción agrícola, lo que llevó a una crisis de abastecimiento. La hambruna resultante afectó tanto a los prisioneros de guerra como a la población civil, agravando la crisis humanitaria en la posguerra. Para 1947, el Plan Morgenthau fue descartado y reemplazado por políticas de asistencia. Pero para entonces el daño ya estaba hecho. Miles de prisioneros habían fallecido debido a la falta de alimento y atención médica, y el país estaba sumido en una crisis que dificultaría su reconstrucción en los años venideros. Abusos y maltratos, la venganza de los vencedores. Los prisioneros alemanes no solo tuvieron que soportar hambre y enfermedades, sino también constantes abusos por parte de los guardias aliados. Golpizas arbitrarias, torturas psicológicas y humillaciones eran parte del día a día en los campos de detención. Uno de los castigos más temidos era el simulacro de ejecución. Durante la noche, los guardias despertaban a un grupo de prisioneros y los llevaban a un rincón apartado del campo. Allí los obligaban a arrodillarse mientras les apuntaban con armas de fuego. En el último instante, las balas nunca eran disparadas, pero el impacto psicológico era devastador. El saqueo de pertenencias también era frecuente. Los guardias aliados se apropiaban de relojes, anillos e incluso recuerdos personales de los prisioneros. Esta práctica se hizo tan común que las tropas estadounidenses fueron apodadas el ejército de ladrones de relojes por los cautivos alemanes. Escapar o morir, el dilema de los prisioneros. Ante tales condiciones, algunos prisioneros intentaron huir, pero pocos lograron escapar con éxito. Aquellos que fueron recapturados enfrentaron severos castigos, incluyendo ejecuciones sumarias. En algunos casos, la represalia no se limitaba a los fugitivos, sino que se extendía a sus compañeros con guardias disparando indiscriminadamente contra grupos de prisioneros como advertencia. El hacinamiento y la escasez de recursos generaron conflictos internos entre los propios prisioneros. Peleas por alimentos y traiciones por pequeñas ventajas se hicieron cada vez más comunes, replicando la desesperación vivida en los guetos y campos de concentración nazis durante la guerra. El fin de los campos y el legado de una tragedia. Hacia finales de 1945, muchos de estos campos fueron desmantelados. Algunos prisioneros fueron enviados a otros países para realizar trabajos forzados, mientras que otros permanecieron cautivos por años. Las cifras sobre la cantidad de prisioneros fallecidos varían ampliamente. Mientras los registros oficiales aliados hablan de 6.000 muertos, otras fuentes estiman que más de 1 millón de alemanes perdieron la vida en estos campos. El legado de esta tragedia sigue generando debate. ¿Fue un acto de justicia o una venganza desproporcionada? Lo cierto es que aunque Alemania fue responsable de crímenes atroces, la brutalidad no terminó con su rendición. Lo que ocurrió en estos campos sigue siendo una de las grandes controversias de la historia moderna. ¿Crees que los prisioneros alemanes merecían este trato o que se cruzó una línea inaceptable? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para seguir explorando la historia sin censura. Nos vemos en el próximo video.